Las tortugas creyeron haber alcanzado la paz, pero algo se agitaba bajo la superficie. Una ola de nuevos mutantes, una sustancia misteriosa y un enemigo invisible desatarán una revolución mutante. Esta es la premisa de Tortugas Ninja Mutantes Desencadenados. Un día, una oleada de nuevos mutantes llegó a la ciudad. Entre ellos había abejas, cangrejos, hipopótamos, mantis, delfines, cebras, caracoles, entre otros. Debido a la gran cantidad de recién llegados, se abrieron refugios en los que las tortugas ayudaban. Para distinguirlos, Mikey los apodó Mewbies. Con el tiempo, los Mewbies comenzaron a comportarse de forma caótica, así que se instalaron bancos de alimentos para ayudar, suponiendo que el problema era el hambre. Abril cubría en vivo la llegada de provisiones a uno de estos bancos cuando los Mewbies volcaron el camión y desataron el caos. Las tortugas, junto a Bebop y Rocksteady, lograron rescatarla. De regreso en la guarida, los héroes le ofrecieron agua a sus primos, pero estos la rechazaron, diciendo que preferían beber del grifo. Entonces les contaron que planeaban realizar una marcha pacífica en el ayuntamiento para demostrar que los mutantes son buenos. Al día siguiente, Leo recibió un mensaje de Tobias Scanlon, quien lo invitó a inaugurar un centro de convivencia, una ONG que busca fomentar la paz entre humanos y mutantes. Al conocerlo, Leo notó sus dotes de liderazgo y le pidió que fuera su mentor. Llegado el día de la marcha, Abril advirtió que la ciudad había declarado toque de queda. Bebop y Rocksteady, frustrados, se marcharon. Las tortugas intentaron seguirlos, sin éxito. Leo decidió no intervenir hasta que ellos aparecieran por su cuenta. Cada tortuga se tomó un momento para sí. Rafa fue a la piscina del centro de convivencia donde conoció a Emily, una chica con una prótesis que entrena para los Juegos Paralímpicos y que también luchaba contra la ira, pero lo solucionó con respiraciones. Donnie visitó a Maz, quien construyó un dron con su ayuda. Al notar que su amigo tenía dificultades para defenderse y que su familia no le presta atención porque sus hermanos están enfocados en ganar competencias deportivas, Donnie le enseñó defensa personal. Días después, Abril les informó que Bebop y Rocksteady habían robado una tienda de electrónica. En su camino al lugar, las tortugas se toparon con Mondo Gecko, quien les mostró un graffiti del artista Banksy, conocido por pintar Mewbies. Al llegar a la tienda, encontraron todo destrozado y se enteraron de que la banda Beastedy, formada por Bebop y Rocksteady, planeaba un concierto con un volumen potencialmente peligroso, según advirtió Donnie. Una madrugada, Splinter despertó a las tortugas para un entrenamiento mental con situaciones imprevistas, y luego las invitó a meditar con él cuando tuvieran tiempo. Más tarde Mikey recibió un mensaje de Volby, hijo del dueño de la tienda asaltada, quien lo invitó a su podcast en el centro de convivencia. Y Mikey se convirtió en coanfitrión. Al ver que el podcast no despegaba, decidieron hacer streaming con invitados mutantes. En una de esas transmisiones, se reveló que a Splinter le dicen maestro por sus habilidades en videojuegos, no por saber artes marciales. Cuando llegó el día del concierto, las tortugas descubrieron que Ray Filey era el cantante principal. Intentaron dialogar, pero la banda optó por pelear. Tras vencerlos, interrogaron a Ray, quien confesó que lo hacía por dinero. Al despertar, Bebop y Rocksteady confesaron sentirse en trance. Al beber agua de la canilla, Rocksteady temió perder el control de nuevo, pero no ocurrió. Esto hizo sospechar a las tortugas que el agua estaba contaminada. Como Ray solo tomaba soda por su laringitis, no se había visto afectado. Los héroes decidieron investigar al día siguiente. Las tortugas fueron a meditar con su padre, pero Splinter les confesó que nunca les enseñó a amar y que Scumbag lo dejó sin decir nada. Por ende, les propuso una maratón de películas ochenteras para transmitirles lecciones sobre sus puntos ciegos emocionales. Pero por ahora deben seguir salvando la ciudad. Mientras tanto, Abril reportó en su canal O-News las protestas contra los mutantes y la posible contaminación del agua. También reveló que Bebop y Rocksteady estaban haciendo trabajo comunitario. Las tortugas recolectaron muestras de agua y se las llevaron a Saimodi, un bioquímico que las analizaría con una máquina de líquido vapor. Esperando los resultados, fueron a la pizzería de Ray Filey, donde Bebop y Rocksteady trabajaban para comprarse un nuevo equipo de DJ. Debido al toque de queda, Ray estaba atrasado con las entregas, así que las tortugas se ofrecieron como repartidores a cambio de pizza. Luego visitaron la cafetería de Alshon. Este intentaba encontrar el café ideal para ellos, pero tuvo que irse abruptamente a una merienda con su padre. Al regresar, les confesó que dejó la Universidad de Ingeniería y se convirtió en bartista, pero sus padres no lo saben. Las tortugas llaman a Splinter, y este le aconsejó que les contara, ya que los padres quieren ver felices a sus hijos. Alshon lo hizo y descubrió que su padre también había abandonado la universidad, y juntos acordaron invertir en una franquicia de cafeterías. Ya con los resultados, Sai confirmó que el agua contenía una proteína orgánica de origen desconocido.
Para identificarla, creó un agente que tenía el agua infectada de violeta al contacto. Las tortugas contactaron a Genghis Rana para que esparciera al agente sin meterse al agua. Luego de seguir un rastro, hallaron una tubería de origen, pero Genghis no podía nadar contra la corriente. Al preguntarle a Splinter, este les mostró un antiguo mapa de alcantarillas que indicaba que la tubería venía de la planta de tratamiento de Manhattan. Aunque temía que se repitiera lo del TCRI, Splinter los dejó ir. En la entrada de la planta, Genghis enloqueció, creyendo que pisaban renacuajos, y empezó a luchar. Al verse superado, se lanzó al agua para evitar que las tortugas volvieran a activar el filtro. Rafa intentó seguirlo, pero no pudo. En la guarida, dedujeron que Genghis se contagió por la piel. Donnie recibe un mensaje de Wingnut, y como la estuvo evitando demasiado tiempo, decide ir. Van a visitar a Wingnut, quien les muestra una máquina de baile supuestamente embrujada. Más tarde, descubren que la historia era falsa, y que la mutante la inventó para pasar tiempo con ellos. Donnie le aclara que no la estaban evitando, sino que estaban ocupados salvando la ciudad, y luego dejan a su prima con Sai. Más tarde, las tortugas van a recibir su paga en la pizzería de Ray Filey. Pero Bebop y Rocksteady les cuentan que el negocio está en crisis por una nueva pizzería gourmet llamada PZZ. Para ayudar, las tortugas buscan ingredientes exóticos. Mikey trae salsa gochujang, Donnie arenques en escabeche, Rafa salchicha albanesa y Leo gorgonzola. Para poder entrar en la planta, le pidieron ayuda a Leatherhead, quien aceptó perforar el techo de la alcantarilla a cambio de un martillo neumático. Luego de lograrlo, le agradecen, y ella dice que más adelante les pedirá un favor. Con el paso despejado, ingresaron a la planta, encontrando a Genghis manipulando los controles y vertiendo más proteína. Entonces apareció Camaleón, una camaleón mutante que envenenaba el agua para convertir a los mutantes en depredadores, y así crear una nueva sociedad. El aroma de Cami los distrajo, pero al volver le contaron que la expondrían al mundo. Al ver esto, Cami le recordó a Genghis lo de los renacuajos, y volvió a enloquecer. Antes de que la camaleón escapara, Leo logró tomarle una foto, y rápidamente derrotan a Genghis. Al reactivar el filtro, hallaron un recipiente con el logo del TCRI, lo que preocupa a los héroes. Al interrogar a Genghis, descubrieron que la proteína era una feromona, y que por eso Cami olía tan bien. También cuenta que se sentía un poco celoso de las tortugas al ser la única rana, pero ahora se da cuenta de que ellos son sus hermanos. Abril, en su canal, denunció a la farmacéutica TCRI, que respondió diciendo que Cami había escapado por una fuga causada por activistas promutantes y que era parte de un grupo de mutantes rechazados. Los héroes se reúnen con Splinter para ver un maratón de películas. La primera es para Leo. Su padre quiere enseñarle la importancia de expresar lo que siente por Abril antes de que sea demasiado tarde. Leo confiesa que teme arruinar su amistad con su primera amiga humana, pero promete intentarlo en el futuro. La siguiente película es para Mikey, y le transmite que, aunque hablar es parte de su esencia, también debe aprender a escuchar más. Luego es el turno de Donnie, quien comprende que debe ser más considerado y amable cuando ayuda a otros con la tecnología. Finalmente, la última película está dirigida a Rafa, y sirve para que él y sus hermanos reconozcan que su forma de pensar también es valiosa e inteligente a su manera. Más tarde, Abril les informó sobre una impostora que se hacía pasar por ella para desprestigiar a los Mewis. Con ayuda de una trampa, descubrieron una camioneta del TCRI con una cámara, y luego de detenerlos, Abril fue invitada al Canal 6 para aclararlo todo. Donnie también ayudó a Sai con un perfume para conseguir novia, pero no funcionó. Con consejos de las tortugas, Sai mejoró su forma de relacionarse y consiguió una segunda cita. Leatherhead pidió ayuda para distraer a los Mewis del basurero mientras ella recolectaba materiales para su ropa. Después, Leo le propuso a Toby crear un plan de negocios para la marca de ropa vegana de Leatherhead, y el empresario propuso el nombre Ropas. Además, a las tortugas se le ocurrió hacer un desfile más adelante para promocionar la marca. En una segunda visita al basurero, cayeron en una arena subterránea donde Scombo era reina. Descubrieron que ella también estaba afectada por la feromona y que no había dejado a Splinter. Tras vencerla, robaron el adorno que Leatherhead necesitaba. El tiempo pasó, pero el toque de queda seguía. Y los Mewis no se calmaban. Abril avisó que los trenes 2 y 3 estaban bloqueados por mutantes. Al llegar,
Leatherhead estaba atrapada y les pidió ayuda. Luego de la misión, Abril notó que las tortugas también estaban afectadas por la feromona, y descubrieron que Cami la estaba esparciendo por el sistema de ventilación del metro. Llamaron a Sai, quien propuso convertir las alcantarillas en una sala limpia, revirtiendo el flujo de aire. Con sus máscaras puestas, lograron hacerlo, y la feromona fue retirada del sistema. Al regresar, las tortugas quieren contarle a su padre sobre la misión, pero Splinter no está. Al rato aparece con un periódico en la mano. En la portada, Leatherhead aparece robando papel higiénico en un centro comercial. De inmediato entienden que se contagió, ya que solía viajar en metro, así que deciden ir a buscarla. Van al centro, donde descubren un agujero en el piso, y sospechan que nunca devolvió el martillo neumático. Investigan el lugar, pero no encuentran nada útil. Más tarde, le preguntan a Sai cuánto va a tardar en hacer una cura. Él les dice que ya hizo unos anticuerpos, pero no funcionaron. Y para seguir, necesita la fuente de la feromona, escamas de Cami. Mientras Wingnut graba todo, se preguntan dónde pueden encontrar algo así. Rafa sugiere que quizás dejó algo en la planta de tratamiento, así que van allí. La encuentran destruida, ya que Donnie no activó un limitador al reiniciar el filtro. Luego de buscar un rato, encuentran las escamas y se retiran. Al día siguiente, Abril llega con novedades. Una vigilante nocturna sintió temblores en una fábrica de autos en Queens. Supone que es Leatherhead con el martillo, así que las tortugas van sin perder tiempo. La encuentran a punto de meterse en un agujero, y descubren que roba cosas porque está obsesionada con el apocalipsis. Intentan atraparla, pero escapa. Deciden volver a la guarida y anticiparse a sus próximos movimientos. Antes, le preguntan a Sai cómo va con la cura. Él les dice que la química lleva tiempo, pero Donnie le exige que se apure por el bien de todos, y accede. Después, Don reúne a la familia y dice que va a revisar el historial del Wi-Fi de la guarida para ver si pueden predecir qué hará Leatherhead. A nadie le gusta la idea, pero aceptan. Así descubren búsquedas sobre artículos para el fin del mundo, direcciones del centro comercial, la fábrica y un arcade en Coney Island. En el arcade, sienten un temblor. Leatherhead aparece, y al verlos, huye por un agujero. Las tortugas la siguen hasta el techo de un tren, pero otra vez se les escapa. A la mañana siguiente, Abril llama desesperada. El laboratorio de Sai explotó. Todos salieron menos Wingnut. Las tortugas entran y la encuentran escondida entre sus alas, pero al intentar ayudarla, huye. Sai les cuenta que se apresuró con la fórmula, y notan que Wingnut actúa más salvaje que los demás. Sai confirma que los antígenos usados potenciaron la feromona, creando una cepa omega. De pronto, aparece Splinter diciendo que encontró a Leatherhead en su departamento de soltero, justo debajo de la guarida. Aunque al principio duda, les da la ubicación. Van hasta allí, lo encuentran todo desordenado, derrotan a Leatherhead y la llevan inconsciente a la guarida. Al despertar, le preguntan por qué está tan obsesionada con el apocalipsis. Ella les cuenta que de niña, unos cazadores furtivos capturaron a su familia. Al ver la situación de los newbies, sintió que todo iba a repetirse. En Uno News, Abril informa lo ocurrido en el laboratorio, pero al final del programa recibe una imagen de Wingnut secuestrando a Vivo. Rock llega desesperado a la guarida y les pide ayuda para rescatar a su hermano. Como tiene un brazalete de ejercicio, logran rastrearlo hasta la azotea de un edificio y lo encuentran atado. Al volver, descubren que Splinter, Mondo y Ray están desaparecidos y sospechan de Wingnut. Vivo menciona que ella lo cuidaba y alimentaba. Con eso en mente, Rafa y Leatherhead construyen un murciélago bebé para atraerla. Y al hacerlo, le colocan un chip. Encuentran la ubicación de los mutantes desaparecidos y los salvan. Como necesitan que Sai siga trabajando en la cura, Leo le pide ayuda a Toby para que tenga un lugar en el centro de convivencia. Mientras tanto, Donnie descubre que Maz fue a enfrentarse a unos Miubis para recuperar la construcción de su padre. Lo ayuda y le enseña que la violencia no es siempre la solución. Al día siguiente, Maz le cuenta que irá con uno de sus hermanos a una carrera de drones porque ya no lo ven como un hobby tonto. Rafa va a ver a Emily, quien le cuenta que no puede clasificar a los juegos porque unos Miubis invadieron la piscina. Él los expulsa para que ella pueda competir. Leo, por su parte, venía armando un equipo de pelota pateada con Toby, quien le daba consejos de liderazgo. Justo antes del partido,
el estadio es invadido por Mewis. Las tortugas los enfrentan, Leo logra jugar, pero pierde el partido. Luego visitan a Sai, quien les dice que necesita frascos resistentes al calor, nanopartículas de lípido y un separador líquido-vapor. Los primeros dos los robarán del TCRI, y para el tercero, Donnie propone buscar en el viejo laboratorio de Superfly. Camino al cementerio de barcos, se topan con Mewis usando visores del TCRI. Al llegar, descubren que están desmantelando el laboratorio. Tras vencerlos, se llevan el separador. Para los frascos, interceptan un embarque custodiado por más Mewis con visores, y se preguntan por qué los mutantes escaparon del TCRI si ahora trabajan para ellos. Cuando está todo listo, llaman a Bebop para el transporte, y por último, buscan las nanopartículas. Mientras preparan todo, Toby pregunta de forma sospechosa cuánto tardará la cura. Leo le dice que pronto tendrá un estimado. En la pizzería de Ray, sus primos cuentan que el dueño del lugar quiere que vuelvan a hacer un local de barrio. Mikey propone hacer una pizzería en línea sin local, y Leo dice que preguntará por la cocina del centro de convivencia. En la guarida, Donnie le muestra a Sai el documental que grababa Wingnut, pero está en japonés. Rafa comenta algo, y eso le da una idea a Sai. En lugar de eliminar la feromona, pueden crear una peor que la opaque. Usan las bandanas sucias de las tortugas, y Sai fabrica una cura en forma de sales aromáticas. Van al cine abandonado donde está Wingnut, la derrotan y la llevan a la guarida. Al despertar, dice que la feromona la volvió salvaje y con ganas de proteger a todos los mutantes. Pasado un tiempo, Banksby, el artista grafitero de los Mewis, desaparece. Lo encuentran, descubren que es una abeja, y él les pide que posen para su mural, que luego impresiona a Mondo. En el centro de convivencia, sus primos les cuentan que PZZ está revendiendo sus pizzas, y que aunque les esté yendo bien, ellos se quedarán en el centro. Abril hace un informe del desfile de Leatherhead, y Leo le pregunta por el adorno. Ella le cuenta que lo devolvió, al darse cuenta que había actuado como los cazadores que tanto odiaba. Al día siguiente, Rafa propone esparcir la cura en pizzas. Bebop y Rock las harán, luego las condimentarán en el centro y Abril lo documentará todo. El plan inicia y la cura se distribuye en 2 zonas. Esperan con ansias el informe final de Abril, pero ella anuncia que los mutantes que comieron la pizza están más feroces y hay más caos. Las tortugas debaten quién saboteó el plan, pero Mikey confiesa que comió una rebanada. Al rato, se transforma, huye y deja a sus hermanos encerrados. Splinter llega y les dice que no es la primera vez que Mikey se escapa. Su padre les cuenta que cuando eran niños, no dejaban jugar a Mikey con una revolvedora de juguete, por lo que a la noche se escapó para ver una. Como se activaron sus instintos infantiles, lo buscan por la ciudad. Tras una pelea, lo llevan a la guarida para curarlo. Entonces, Abril les informa que Cami está en el Bajo Manhattan liderando una manifestación. Al llegar, intentan dialogar con ella, pero Cami los acusa de estar domesticados, y declara que, con el tiempo, los mutantes serán mascotas de los humanos, y se desata una pelea. Al mismo tiempo, tropas del TCRI irrumpen y empiezan a calmar a los Mewis con visores de realidad aumentada. Las tortugas le piden a Cami que huya con ellos, pero ella se vuelve invisible. En un nuevo O-News, Abril informa que los visores están diseñados para calmar los instintos animales de los mutantes y que el gobierno firmó un contrato de seguridad con el TCRI para controlarlos. Luego, en la cafetería de Alshon, donde agentes del TCRI suelen ir, Abril descubrió la existencia de un campamento de Mewis controlados con visores en las alcantarillas, los cuales atraen a más de los suyos. Antes de ir, Volby le pide a Mikey que recupere su PC robada, la cual rastrean. Recuperan el equipo y descubren que el TCRI la robó para silenciar su stream. Cuando llegan al campamento, los rodean varios Mewis. Justo antes de ser capturados, Cami aparece y los ayuda a luchar. Después de la batalla, ella acepta que las tortugas sí se preocupan por los mutantes y va a su guarida. Allí cuenta que no hubo manifestación, simplemente abrieron las jaulas y dejaron que escaparan. Perdida, soñó con una sociedad mutante, y como sabía el efecto de su aroma, se convirtió en co-investigadora del TCRI para crear la feromona. Ahora que conocen el origen de todo, Cami les explica que, para liberar más rápidamente a los Mewis del control mental, deben desactivar la señal Wi-Fi de los dirigibles que sobrevuelan la ciudad, ya que esa señal es la que controla los visores. Con la ayuda de Abril, logran identificar los lugares donde aterrizarán
lo que les permitirá abordarlos. Esa misma noche, las tortugas se infiltran en el primer dirigible y logran apagar la señal con éxito. Luego se dirigen al segundo, pero tras desconectar la red, el dirigible comienza a caer. Esta vez los estaban esperando. Donnie deduce que para retomar el control, deben llegar hasta la sala de mando. Una vez allí, consigue estabilizar la nave justo a unos metros del impacto. Al regresar, Cammy se disculpa por todo, y revela que deben destruir la fábrica de feromona. Así que Splinter reúne a todos para planear la misión. Con la ayuda de Genghis, Wingnut, Bebop y Rocksteady, se infiltran. Pasan obstáculos, derrotan a los guardias, y llegan a la centrífuga de la feromona. Leatherhead ya había entrado con su martillo, y tenía una bicicleta para sobrecargarla. Mientras las tortugas desactivan el regulador y destruyen unos orbes, la centrífuga se desestabiliza y deben escapar. Afuera, Cammy esperaba ansiosa, decidida a ver caer una parte del TSRI. Sin embargo, Bebop les informa que lograron evacuar a todos, salvo por un par de Mewbies atrapados dentro. Ante esto, Cammy no duda y decide entrar para rescatarlos. Leo intenta detenerla, pero ella se lanza de todos modos. Poco después, la fábrica explota. De entre los escombros, Cammy logra salir, pero ha cambiado ya que absorbió una dosis turbocargada de la feromona. Ella escapa, y las tortugas la siguen hasta el puente de Brooklyn. Allí, idean un plan para traerla usando a Mondo como carnada. El plan funciona, e intentan razonar con ella, aunque sin éxito. Y Rafa la apoda Turbo Cammy. Después de un breve combate, ella se vuelve invisible, lo que complica la pelea. Por suerte, Wingnut les presta su capacidad de ecolocalización, permitiéndole seguir sus movimientos. Al quedar expuesta, la mutación de Cammy comienza a evolucionar. Su cuerpo crece, se deforma y comienza a perder el control. Justo cuando la situación parece desbordarse, llegan Bebop, Rock y Ray Filet, trayendo pizza para reponer energías. En un movimiento final, Leo logra darle una patada que la hace caer del puente. Intenta ayudarla, pero no llega a tiempo. Las tortugas se quedan mirando el agua, impactadas. Leo, conmovido, afirma que Cammy fue un ejemplo para todos porque solo quería proteger a sus compañeros mutantes. En una última transmisión, Abril relata todo lo sucedido con las tortugas karatecas. Cuenta que se enviaron equipos de búsqueda al río Este, pero no encontraron a Cammy. También informa que los Mewbies han vuelto a ser buenos neoyorquinos. Las abejas abrieron un vivero, los cangrejos se volvieron recolectores de basura, y los hipopótamos fundaron un club de danza y lucha libre. Más tarde, Abril le muestra a Leo el informe, el cual le dice que son ninjas, no karatecas. Juntos, se divierten inventando posibles nombres, hasta llegar a tortugas ninja adolescentes mutantes, pero lo descartan porque sería un hashtag demasiado largo. A la mañana siguiente, Sai y las tortugas se encuentran en la puerta del laboratorio del Centro de Convivencia Entreabierta. Dentro está Toby, quien les dice que solo estaba tomando fotos para los inversionistas, ya que el contrato lo convierte en dueño del proyecto. Las tortugas desconfían, pero siguen ayudando a Sai con las cajas. Esa noche, los hermanos debaten lo sucedido. A Leo se le ocurre buscar en internet Tobias Scanlon TSRI y descubren que la farmacéutica compró su empresa por $2 millones, así que de inmediato van al centro. Allí encuentran a Toby cortando una llamada con Cynthia Utrom. Lo confrontan y él les revela que estaba vendiendo la feromona Omega para alterar otras industrias y replicar a Cammy. Ahí se dan cuenta de que él envenenó las pizzas para sabotearlos. Leo se enfurece por haber perdido a Cammy por su culpa y por confiar tanto en él. Intentan llevarlo ante la justicia, pero Toby escapa en un dirigible. Las tortugas lo siguen y se enfrentan a un mecha que él controla mentalmente. Tras una feroz batalla, lo destruyen y Toby se ve acorralado. Entonces les confiesa que lo están usando para probar la efectividad de la feromona en el control mental humano, y Donnie revela que Mass lo había estado grabando todo. Leo le dice que tanto él como el TSRI están acabados, pero Toby responde que cuando se filtre el video, el TSRI le va a hacer un plan de negocios a Shredder, pero las tortugas se lo toman como un chiste. Con el caos finalizado, la comunidad toma el control del edificio, devolviéndolo a su propósito original. Mondo pinta un enorme mural representando a las tortugas, su familia, sus aliados y a Cammy. Mientras todos se van, Leo se queda mirando, melancólico, la imagen del camaleón. Y cuando se retira, se revela que Cammy estaba camuflada en la pared, viva.
Ya con la ciudad en calma, los personajes retoman sus vidas. Abril mejora su equipo de noticias. Emily no ganó medallas individuales, pero sí en equipo, y ya entrena para el próximo año. Volby quiso ayudar en la tienda de su padre, pero él lo animó a seguir con sus streams. Wingnut se volvió viral gracias a un meme. Sai abrirá un food truck con su novia. Maz y su hermano quedaron terceros en la carrera, pero se divirtieron. Mondo seguirá haciendo grafitis por toda la ciudad. Bebop y Rock recuperaron su equipo de DJ. La pizzería de Rey ahora es solo para cumpleaños. Aljon consiguió su local propio y creó nuevos sabores de café. Y finalmente, en prisión, Toby piensa en su próximo emprendimiento, un muñeco con tu cara para evitar hacer videollamadas.